Hola, bienvenidos. Esto es el ABC del vino. Yo soy Salomón Cohen y vamos a hablar de vino. En esta tercera sesión del ABC del vino vamos a hablar con Sandra Fernández. Bienvenida, Sandra. Gracias. Del gusto y del servicio. Ya en el primer capítulo y en el segundo recorrimos el mundo de las variedades y el de la cata. Ahora vamos a hablar del gusto y del servicio. Bueno, pues encantada de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Y hoy vamos a dedicar este capítulo a un elemento muy importante en la cata, que es el gusto. Digamos que es la tercera fase. Hablamos de la vista, hablamos del olfato, y ahora vamos a hablar del gusto y vamos a hablar luego un poquito del servicio y del correcto protocolo para poder atender el servicio del vino. Y bueno, en el tema del gusto tenemos que tomar en cuenta que en la boca, en la lengua, en el paladar, se tienen solamente estos 5 sentidos del gusto, que son salado, dulce, amargo, ácido, y hoy oficialmente ya existe un quinto sabor que se puede considerar igual de importante que cualquier otro, que es el umami. Vamos a hablar un poquito de él porque resulta que en el tema del vino está siendo algo sumamente interesante. Y estos 5 sentidos que acabo de mencionar, combinados con sensaciones de textura y sensaciones táctiles de temperatura, nos crean lo que se llama el sabor del vino. Y el sabor del vino está dado por una combinación entre lo que olemos, que lo vimos en el capítulo pasado, y esos olores combinados con todas estas sensaciones que nos va a provocar esas cosas que siente la lengua, porque lo que huele es la nariz, pero lo que siente es la boca. Entonces, ¿cómo poder entender lo que la boca está sintiendo? ¿Cómo poderlo analizar y un poquito separar para poder entender las intensidades de la estructura del vino? Pero entonces en la boca solamente hay 5 sabores. Solamente, no hay más. Había 4, hoy oficialmente ya se habla de este quinto, pero eso es lo único que la boca siente. Ahora, la boca siente estos sabores, son los únicos que la boca siente, porque el vehículo transportador de estas sensaciones son las papilas gustativas. Las papilas gustativas son terminales nerviosas que mandan señales al cerebro que dicen: estoy sintiendo acidez, estoy sintiendo amargo, estoy sintiendo... Ahora, otra cosa que la boca siente son temperaturas. Podemos sentir perfectamente cuando algo está frío, podemos sentir perfectamente cuando algo está caliente, podemos sentir cuando algo es áspero, podemos sentir cuando algo es astringente o cuando algo es amargo, y todas esas son sensaciones tanto de textura como táctiles. Eso es lo único que la boca siente. La boca no huele. El ejercicio que vamos a hacer de gusto al probar el vino, vamos a combinar la nariz con este tipo de sensaciones, y entonces sí vamos a poder tener un panorama descriptivo más interesante. Y bueno, lo que tenemos aquí son ejercicios muy sencillos que podemos hacer todos en nuestra casa para poder identificar estas sensaciones, ¿no? Si nosotros pensamos en acidez, pues yo creo que todos sabemos lo que es acidez. Todos hemos chupado un limón, todos hemos comido una naranja, todos sabemos lo que es la acidez. Pero si yo preguntara, ¿tú me puedes describir ahorita qué es la acidez? Pues como yo lo entiendo, la acidez sería la cantidad de salivación. Sí, esa es la sensación, el estímulo de respuesta de nuestro cuerpo y de nuestra boca ante la acidez es salivación, es perfectamente correcto. Y esa sensación que tú me acabas de describir, la tenemos que tener presentes todos para poder entender lo que el vino nos está provocando, porque el vino tiene acidez. Si por ejemplo preguntara, ¿qué es la astringencia? Cuando tú tomas algo astringente, ¿cuál es esa sensación en la boca? Esa sensación es una sequedad, esa sensación es una aspereza. Ese tipo de sensaciones o esto que estoy tratando de describir, simple y sencillamente es ponerle las palabras adecuadas a todas estas sensaciones que tenemos. Ahora, lo divertido y lo maravilloso en este mundo del vino es que todas estas sensaciones las tenemos en los vinos. El chiste es identificarlas, separarlas, y en esa separación simplemente poder identificar una intensidad.
porque en el momento en el que yo puedo describir si el vino es alto o bajo en acidez, alto o bajo en alcohol, alto o bajo en astringencia, me va a dar muchísima información de lo que yo estoy probando. Claro. Entonces lo que tenemos aquí son elementos que nos van a ayudar a poder identificar o a separar esas sensaciones a las que estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, aquí tenemos dos soluciones, una solución es salina y una solución es dulce. Entonces, esta por ejemplo, te invito a que la pruebes, esta es una solución salina, esta es una solución dulce. Muy Salina, salada. muy salada. Y esto es una solución dulce. Azúcar. Azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La lengua está totalmente acostumbrada a estos dos sabores, los sabemos identificar perfectamente. Ahora, ¿pudiste notar en qué parte de la lengua se estimuló? Más adelante lo dulce. Así que es, lo salado. así es. Las papilas gustativas que identifican dulce, y en este caso lo que estoy tratando de hacer es una analogía con vinos que tienen azúcar residual, que pueden ser vinos de postre, que pueden ser vinos fortificados, pero que sin duda tienen cierto dulzor. Ahora, si a esta agua con azúcar yo le agrego acidez, esta solución se vuelve muchísimo más bebible y mucho más amable. Ahora, lo que es importante anotar, cuando hagan una solución, simplemente es disolver azúcar en agua. No nos vamos a meter en porcentajes y eso lo veremos después. Cuando hacemos una solución con azúcar, en este caso, yo lo que quiero que notes ahora cuando lo vayas a probar es cuánto pesa en tu boca. Lo que estamos agregando a este líquido es peso. Este vino lo podemos describir como mucho más suntuoso, es una solución que se vuelve pesada, si incluso la vemos a través del cristal es densa. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy tratando de describir con esta sensación? No nada más identificar lo dulce, sino que podamos identificar el peso. Acuérdense que hablamos en el primer capítulo que el vino era simple y sencillamente una fermentación, una conversión de azúcar en alcohol. Como no te puedo dar a probar alcohol etílico al 96, lo que estoy haciendo es una analogía de azúcar. ¿Qué quiere decir? Esta azúcar, si yo la convirtiera en alcohol, tendría un vino de 14 grados de alcohol. Lo que quiero notar es que ese grado de alcohol te crea cierto peso, y ese peso en la lengua se siente como una densidad. Si tomáramos un traguito de agua y tomáramos un trago de esto, notaríamos inmediatamente que este vino es mucho más pesado. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este ejercicio? Este ejercicio es la conversión de azúcar en alcohol me provoca vino. Mientras más azúcar hay en un vino, más pesado es. Mientras más alcohol hay en un vino, más pesado es. Mientras más azúcar o alcohol, más lo voy a sentir en la parte frontal de la lengua y más peso voy a sentir. En un vino que tiene cierta salinidad o cierta mineralidad, vamos a encontrar una sensación muy distinta en la lengua, vamos a encontrar una sensación en donde la lengua se seca. No hay que olvidar que la sal deshidrata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sal nos seca un poco la lengua, nos las hace un poco áspera. Y sin duda, estoy poniendo este elemento porque nuestros vinos mexicanos contienen un poco de salinidad, y esta es una sensación muy normal que vamos a poder encontrar en los vinos mexicanos. El chiste es poderla identificar, porque una vez que la identificamos, sí podemos viajar nuestra mente hacia cierto tipo de terruños. Cuando hablemos de vinos ácidos, vamos a entender que estamos ante vinos con una climatología fría, y ahorita lo vamos a explicar por qué. Cuando estemos con vinos que tienen un alto contenido de umami, estamos hablando de vinos viejos, vinos que tienen un alto grado de madurez, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para no adelantarme, vamos a hacer nuevamente este ejercicio de solución salina. Lo que vamos a encontrar es que la lengua automáticamente se seca, la saliva como si se recogiera. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar con vinos que tengan una alta mineralidad y vinos que tengan esa percepción salina, como lo podemos encontrar en vinos mexicanos. En vinos mexicanos, por razón de que nuestra tierra es más salina. Mira, no podríamos hablar del país en general. Sí podríamos hablar de una zona como Ensenada, en donde están la mayor, no nada más la mayor producción, sino también la mayor concentración de bodegas, y sí encontramos esta salinidad debido a
el suelo y el subsuelo que existe en esta región son suelos que tienen muchísima concentración de sales de mar. Es una zona que lamentablemente no tiene mucha irrigación, no tiene un índice pluvial alto, natural, y no tiene una irrigación permitida oficialmente, y entonces las raíces suelen absorber el agua del subsuelo, que es agua marina, y por eso es que podemos encontrar esta salinidad. Vamos a pasar a un siguiente elemento. Este elemento que tengo aquí es un elemento que nos va a ayudar a identificar los taninos. El tanino es un elemento que vamos a encontrar principalmente en los vinos tintos. El tanino es una molécula fenólica que se encuentra en la piel de las uvas, de todas las uvas. Sin embargo, vamos a encontrar este elemento en uvas tintas porque en la elaboración de vinos tintos la piel de la uva se usa en el procedimiento y en los blancos no. La barrica tiene también taninos, entonces ahí vamos a entender que un vino tinto que además tiene crianza en barrica es de esperar que tiene una carga tánica mayor. Ahora, ¿cómo entender este elemento tan extraño que se llama tanino? Con esto, hay muchos elementos en la naturaleza que tienen tanino. Uno de ellos es el té negro. Entonces, si hacemos una solución de té negro concentrada y la dejamos enfriar, el té tiene una concentración tánica altísima, es una de las cosas más tánicas que existe. El plátano, en las nueces, la madera, como ya lo dijimos, todos estos elementos tienen taninos. Las uvas, uno de los elementos de mayor concentración. Y el tanino es importante mencionarlo porque cuando se hable en algún capítulo, Salomón, del vino y la salud, ahí vas a encontrar que el tanino tiene un gran potencial para el tema, no quiero decir curativo, pero sí sin duda preventivo. Se habla de una molécula que se llama resveratrol, que es antioxidante y tiene una gran cantidad de propiedades que hoy incluso se está sintetizando médicamente. Y por eso es que hoy tenemos que conocer esta terminología, tenemos que entender qué es, de dónde viene, porque cada vez más lo vemos no nada más en el medio del vino, sino en la industria médica. Entonces, esto es una solución de té negro, te invito a que la pruebes y a que me digas cuál es la sensación en la lengua que te provoca este elemento. Sí, como si me chupara, como si... Sí, tánico y astringente, digamos. Totalmente que es lo mismo. astringente, exactamente. Es la sensación que va a provocar el tanino en la lengua, así como aquí nos va a provocar peso, aquí nos va a provocar aspereza. La sensación que nos va a provocar el tanino es astringencia. La lengua se seca totalmente, incluso nos pide hasta beber agua. Esa es una propiedad del tanino. Independientemente de que nos guste o no la sensación, tenemos que entender que el vino tinto va a tener esta sustancia diluida en este líquido y que nos puede gustar o no. Ahora, la gran maravilla es que podemos elegir vinos que tienen una alta concentración de tanino y vinos que tienen una mucho menor concentración de tanino. Y este ejercicio lo podemos hacer cada vez que se nos olvide a qué sabe o cuál es la sensación de un tanino, hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque es muy importante que todo esto que estamos hablando se pueda separar. Si yo logro en mi mente separar estos elementos, voy a poderlos separar en el momento que pruebe un vino y lo voy a poder evaluar mejor, voy a poder dar una medición de acidez, voy a poder dar una medición adecuada de alcohol, voy a poder dar una medición adecuada de tanino, y si yo logro hacer eso en el vino y describirlo, entonces estoy entendiendo el vino de una mejor manera, independientemente de que nos guste más o menos. Claro. Esta es la sensación astringente. Ahora, aquí lo que tenemos son dos soluciones que nos van a provocar acidez. Y yo lo que quiero es que las pruebes y me digas qué es lo que sucede en tu lengua cuando pruebas estas cosas. Yo sugiero que pruebes este primero. Esto lo podemos lograr con una solución de Jamaica sin azúcar concentrada, lo podemos generar con jugo de arándano. Cualquiera de esas dos cosas son sumamente ácidas y entonces si lo disolvemos un poco en agua y lo concentramos, te genera esta sensación, que lo que quiero hacer es potencializar lo que nos va a ocurrir cuando probamos el vino. Sí, tengo salivación a los lados de la lengua. Así es. Ahí es, las papilas gustativas tienen la gran, pues yo creo que la gran cualidad de... Tenemos papilas gustativas que detectan cada una de estas sensaciones en toda la lengua, en todo el paladar, incluso en las anginas y hasta en el esófago. Sin embargo,
Cada una de las papilas gustativas tiene una carga de información diferente para transportar al cerebro esto. ¿Qué quiere decir? Hay una papila gustativa que capta acidez, hay una papila gustativa que capta dulzor. ¿Qué es lo que pasa? Esas papilas gustativas mandan esta señal. Lo que sucede en la lengua es que a los costados de la lengua tenemos una mayor carga de papilas gustativas que reciben esta información, más que en el centro. No es que en el centro no la tengamos, pero la tenemos más, pues yo no sé, más concentrada, por así decirlo, en los costados de la lengua. Por eso es que lo sientes más ahí. Esto evidentemente es jugo de limón. Esto es una concentración cítrica sumamente fuerte, en donde lo que estoy tratando de hacer es hacer una analogía entre la cantidad de acidez que puede haber en un X vino y la cantidad de acidez que puede haber en otro vino, ¿no? Muchísimo más alta. Muchísimo más alta la de limón. Y hay vinos que podemos encontrar con una acidez cítrica muy muy alta, pero balanceada con todos los demás elementos que tiene el vino, se va a sentir menos potente, ¿no? Lo que este ejercicio es divertido hacer en casa es porque nos ayuda a familiarizarnos con esas sensaciones que sentimos nosotros mismos, ¿no? Al final estamos tan acostumbrados a vivir esto, pero no a hacerlo consciente, ¿no? Claro, esto nos permite entender mucho más claro cuando tomamos un vino qué nos está sucediendo, qué nos sucede en la nariz y qué nos sucede en la boca, porque a veces tendemos a confundir muy fácilmente lo que podemos percibir en la nariz y lo que podemos percibir en la boca. Totalmente. Lo que se percibe en la nariz se puede potencializar si hacemos el ejercicio correcto de cata, pero lo que se percibe en la lengua y en la boca no se percibe en ningún otro lugar. Y lo interesante también es que una vez que podemos hacer este ejercicio, cada uno de nosotros podemos identificar cuál es el elemento que más nos agrada. Entonces, si descubrimos que el elemento que más nos agrada es la astringencia, entonces buscaremos vinos tánicos. Si el ejercicio que nos gusta es la acidez, entonces vamos a buscar vinos ácidos. Si nos gusta concentración de azúcar y de alcohol, vamos a buscar vinos que tengan este elemento. Entonces, lo interesante es que aprendiendo más de vino, vamos a poder ejercer una decisión de compra o de degustación o de cualquiera de consumo, pues más específica o dirigida a nuestro gusto. Pero entiendo también que, como lo comentaste anteriormente, estamos buscando un balance. ¿Sí? Y que cuando encontramos un vino que tiene en balance todos estos elementos, nos permite una sensación mucho más agradable. Por supuesto. Prueba esto que voy a hacer.